Hola a todos, mi nombre es Lisbeth Santana, soy alumna de la Escuela Jurídica Forense del Sureste, cursando la licenciatura en Derecho y Juicios Orales. Yo les voy a hablar sobre el tema fuentes del derecho mexicano y fuentes del derecho de Estados Unidos de América. El objetivo de este video es saber identificar cuáles son las fuentes del derecho mexicano y cuáles son las fuentes del derecho americano. Y con base en esto, explicarles en qué consisten cada una de estas fuentes. Ok, iniciaremos con las fuentes del derecho mexicano. Y para esto vamos a partir del concepto mismo de fuente. Vamos a entender que fuente es el origen del derecho, la manera en cómo el orden jurídico brota para su observación. Es como surgen determinados procedimientos. Las fuentes del derecho mexicano tienen su clasificación y dentro de esta clasificación vamos a encontrar a las fuentes formales, a las fuentes reales o materiales y a las fuentes históricas. Comenzaremos con las fuentes formales. Dentro de estas fuentes encontramos a la legislación, a la jurisprudencia, a la costumbre, a la doctrina, y algunos doctrinarios consideran también como fuentes formales a los principios generales del derecho y a los tratados internacionales. Ok, pero ¿qué es la legislación? Pues bien, es el proceso por el cual órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se les va a dar el nombre concreto de leyes. En nuestro Estado mexicano son dos los poderes que se encargan de estas leyes. El poder legislativo es el que las va a crear y el ejecutivo es el que las va a llevar a cabo, que las va a ejecutar. Pero entonces, ¿cómo es que se crean las leyes? Para saberlo, tenemos que referirnos al proceso legislativo. Este proceso legislativo consta de 6 etapas, que son la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación. Estas etapas las vamos a encontrar estipuladas en los numerales 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la sexta, que es la iniciación de la vigencia, la vamos a encontrar en los artículos 3 y 4 del Código Civil de la Ciudad de México. Ahora ven, ¿qué es la iniciativa? ¿Qué vamos a encontrar en esta? La iniciativa es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso un proyecto de ley. El Congreso se integra por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Como segundo paso vamos a tener la discusión. Aquí el Congreso va a deliberar si conviene, si es necesario aprobar ese proyecto de ley. Quien va a conocer de este proyecto de ley inicialmente se le va a conocer como Cámara de Origen y posterior la va a pasar a la Cámara Revisora. Como tercer paso tenemos a la aprobación. Esta es la aceptación del proyecto de ley. Aquí el Congreso ya deliberó y aceptó esta iniciativa. Como cuarto paso tenemos a la sanción. Aquí es la aceptación o el rechazo que tiene el presidente de la República de este proyecto de ley. A esta facultad, que es el rechazo del proyecto de ley, también se le conoce como derecho de veto. Como quinto paso de este proceso legislativo tenemos a la publicación. Aquí es cuando ya la ley se da a conocer a quienes deban de acatarla. Esta publicación se va a realizar en el Diario Oficial de la Federación o en las Gacetas de los Estados. Como sexto paso y último de este proceso legislativo tenemos a la iniciación de la vigencia. En México tenemos dos sistemas de iniciación, el sucesivo y el sincrónico. El sucesivo es cuando va a tener la ley vigencia 3 días posteriores de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en las Gacetas, y aquí se puede agregar un día por cada 40 kilómetros de distancia. Y el sincrónico, aquí se va a poner una fecha exacta posterior a la publicación del decreto para que ya empiece a tener la vigencia. Es importante mencionar el periodo que media entre la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación y la vigencia de ley. A este periodo se le va a conocer como vacatio legis. La vacatio legis responde a la idea de que debe de haber un término por el cual quienes están sujetos a cumplir esa ley puedan conocer de qué se trata, para que posteriormente puedan cumplirla. Posteriormente, transcurrido este plazo, la ley obliga a todos los que se encuentren dentro de su hipótesis normativa a cumplirla.
Aquí se hace presente el principio de que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento. Ahora bien, tenemos también dentro de las fuentes formales a la jurisprudencia. De acuerdo a la definición que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia es un conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de estas, o al definir los casos no previstos en ellas. Podemos también entender a la jurisprudencia como a la ciencia del derecho, a la teoría del orden jurídico positivo, como a la interpretación que la autoridad judicial le da a una ley. Esta jurisprudencia debe ser acatada obligatoriamente por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los tribunales unitarios de circuito, por los tribunales colegiados de circuito, por los juzgados de distrito, por los tribunales militares y judiciales y por los tribunales administrativos y del trabajo. Ahora bien, ¿cómo es que se crea la jurisprudencia? Para entender y saber cómo es que se crea, vamos a referirnos a la ley de amparo, dentro de sus numerales del 215 al 230. Y nos menciona que hay 3 formas de creación de jurisprudencia, las cuales son: la primera, por reiteración de criterios; la segunda forma, por contradicción de tesis; y la tercera, por sustitución. Vamos a comenzar por la jurisprudencia por reiteración de criterios. Esta jurisprudencia puede darse de 2 formas, ya sea por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por las salas. Cuando se trate por el Pleno, deberá ser con los 11 ministros, incluyendo claramente al presidente. Aquí debe existir un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones. Para que exista la reiteración de criterios, debe ser de cuando menos la mayoría de 8 votos. Cuando es reiteración por salas, 5 en cada sala, aquí es importante mencionar que la primera sala se encarga de asuntos penales y civiles y la segunda de asuntos laborales y administrativos. Aquí, de igual forma, se establecerá cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario. Va a haber reiteración cuando exista la mayoría de cuando menos 4 votos. La segunda forma de establecer jurisprudencia es por contradicción de tesis. Esta se va a establecer al dilucidar los criterios discrepantes de un mismo tema sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Pero ¿quién va a resolver esta contradicción de tesis? Ok, cuando se trate de salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a resolver será el Pleno de la misma Suprema Corte. Cuando se trate de contradicción de tesis de los plenos de circuito, va a resolver el Pleno o las salas de la Suprema Corte, dependiendo de su materia. Y cuando se trate de contradicciones de los tribunales colegiados de circuito, quien va a resolver serán los plenos de circuito. La tercera forma de crear jurisprudencia será por sustitución. Esta es de creación reciente. Y aquí es cuando un criterio emitido anteriormente será sustituido por otro nuevo. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el Pleno o las salas de la Suprema Corte, así como de los plenos de circuito, podrán ser sustituidas conforme a las siguientes reglas. Ok, cuando se trate del Tribunal Colegiado de Circuito, aquí debe existir una previa petición de alguno de sus magistrados, con motivo claramente de algún caso en concreto. Debe existir una solicitud al Pleno de Circuito, expresando las razones necesarias por la cual se quiere sustituir un criterio. Aquí se van a requerir los votos de 2/3 partes de los magistrados que la integran. Cuando se trate de los plenos de circuito, igual debe existir una previa petición de alguno de sus magistrados con motivo de un caso en concreto, y aquí la solicitud será al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la sala que corresponde al asunto. También se va a expresar las razones necesarias por las cuales se va o se quiere sustituir. Aquí se requerirá de al menos 8 votos para que haya una sustitución.
Es importante mencionar que una sustitución de jurisprudencia no va a tener consecuencias jurídicas en las sentencias ya dictadas con jurisprudencias anteriores. Como tenemos también a la costumbre dentro de las fuentes formales. La costumbre es el uso implantado en una sociedad y considerada por esta como jurídicamente obligatoria. Aquí podemos entender qué es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario tiene dos características. Uno, que se integra por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo. Y dos, pues que se convierten en derecho positivo al momento de que las personas que la practican le otorgan la obligatoriedad como si se tratara de una ley, pero obviamente no es una ley. Mm, Me voy a referir a la teoría romano-canónica que nos hace el doctor García Maínez en su libro Introducción al Estudio del Derecho, y nos dice que la costumbre tiene dos elementos, uno subjetivo y otro objetivo. Subjetivamente es que es la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y por lo tanto debe de aplicarse. Y objetivamente que es la práctica suficientemente prolongada de un determinado proceder. La costumbre desempeña en nuestro derecho un papel muy secundario. Solo es jurídicamente obligatoria cuando la ley le otorga tal carácter. No es una fuente inmediata, sino mediata o supletoria al orden jurídico. Aquí me voy a referir al artículo 10 del Código Civil de la Ciudad de México, que estipula que contra la observancia de la ley no puede alegarse de su costumbre o práctica en contrario. Dicho en otras, la costumbre no puede derogar a la ley. Como les mencioné en un inicio, encontramos también a la doctrina como fuente formal y tenemos que la doctrina son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito únicamente teórico de sistematización de sus preceptos y con la finalidad de interpretar las normas y señalar las reglas de su aplicación. La doctrina también se considera fuente indirecta porque esta no es jurídicamente obligatoria. Para que sí sea obligatoria debe de existir una disposición legislativa que le otorgue tal carácter. Si no es así, solo se considerará indirectamente. Tenemos también que algunos doctrinarios nos mencionan a los principios generales del derecho como parte de las fuentes formales. De acuerdo a la definición que nos da el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos dice que son criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana a seguir en cierta situación. El fundamento de esos principios es la naturaleza humana racional, social y libre. Ellos expresan el comportamiento que conviene al hombre seguir en orden a su perfeccionamiento como ser humano. Algunas características de estos principios generales del derecho son una verdad jurídica indiscutible, deben de ser congruentes con las leyes y con las normas, son de carácter general, se utilizan cuando hay un vacío o una laguna en la ley y son subsidiarias. Es lo último a lo que se recurre después de las leyes. Existen muchos principios generales del derecho. Algunos ejemplos de estos son: lo accesorio sigue la suerte de lo principal, nadie está obligado a lo imposible, el derecho nace del hecho, se presume ignorancia si no se prueba ciencia, y no hay más testigo que el papel escrito. También encontramos a los tratados internacionales como parte de las fuentes formales. Los tratados internacionales son acuerdos celebrados por escrito entre estados o bien entre estados y otros sujetos de derecho internacional. Estos tratados claramente se van a regir por el derecho internacional. Y bien, cuando encontramos, o más bien cuando queremos buscar algún tratado, nos va a referir inmediatamente por categoría, título, país, organismo y tema. Referente a la categoría van a existir los tratados multilaterales y bilaterales. Con respecto al título, es el título oficial con el que vamos a identificar el tratado. Con país y organismo son con los que México tiene firmados tratados. Y en cuanto al tema, será de qué va a depender la materia en que buscamos dicho tratado.
Hasta aquí llegamos con las fuentes formales del derecho mexicano. Ahora pasaremos con las fuentes reales o materiales. Estas fuentes son reales o materiales, son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas, entendiendo como aquellos fenómenos sociales que contribuyeron a la formación del derecho. Es mediante estas fuentes reales o materiales que puede apreciarse la forma en que el derecho tiene su origen, los factores que son tomados en cuenta para redactar el contenido de las normas actuales. Son aquellas situaciones que forjan el funcionamiento de cada sociedad y que se ven reflejados en las normas jurídicas, por lo que son estas situaciones las que determinan su contenido y alcance. Estos fenómenos, como lo son el medio geográfico, las ideas políticas, económicas, morales, religiosas. Asimismo, se toman en cuenta acontecimientos revolucionarios, guerras, etc. Como ejemplo de fuente real o material, tenemos a la Revolución Mexicana. Este acontecimiento tuvo como consecuencia la redacción de los artículos 27 y 123 de la Constitución, donde en el 27 encontramos los derechos que consagran a las tierras y a la propiedad, y en el 123 a los derechos básicos del trabajador. Hasta aquí con esas fuentes, ahora comencemos con las fuentes históricas. Las fuentes históricas son acontecimientos, documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios de carácter ya sea jurídico o no jurídico, que fueron hechos por la humanidad y que son el soporte de los antecedentes jurídicos. Aquí se evidenciaba cómo los pueblos o comunidades establecían normas. Estas normas son las que ahora nos han ayudado para la redacción de nuestras normas actuales. Como ejemplo de estas fuentes históricas, tenemos al Código de Napoleón, al Código de Hammurabi y al propio derecho romano. Es hasta aquí que llegamos y terminamos con las fuentes del derecho mexicano. Ahora vamos a comenzar con las fuentes del derecho de Estados Unidos de América. Para referirnos a estas fuentes del derecho, tenemos que referirnos a su época colonial inglés con las 13 colonias. Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Este grupo de colonias británicas se asentaron en la costa este de lo que hoy se conoce como Estados Unidos de América. Siempre estuvieron bajo la supervisión británica, pero posteriormente se rebelaron como respuesta a las medidas políticas y económicas que impuso Jorge III, rey de Inglaterra. Estos colonos, dirigidos por Thomas Jefferson, decidieron declarar su independencia el 4 de julio de 1776 y constituir el primer país libre del continente americano, Estados Unidos de América, un país independiente y federalista. Pero entonces, ¿a qué derechos se encontraban sujetos estas 13 colonias? Bueno, por ser de origen inglés, se basaban al Common Law de Inglaterra. Una vez adoptado este sistema por los nuevos colonizadores, Thomas Jefferson puso gran énfasis en el apartado de los derechos del hombre. La ley común de los Estados Unidos es la ley común de Inglaterra, adoptado por la Constitución de los Estados Unidos, mientras no representa un conflicto directo para la propia Constitución de los Estados Unidos. Es así como llegamos a sus fuentes del derecho, que son la Constitución, el Common Law, la jurisprudencia o Case Law y las leyes y reglamentos. La Constitución de los Estados Unidos de América fue redactada en la Convención Constitucional en Filadelfia en 1787 y firmada el 17 de septiembre del mismo año y ratificada por el número requerido de estados, que fueron 9, el 21 de junio de 1788. La promulgación de esta Constitución representó el rompimiento definitivo con la tradición jurídica inglesa. La Constitución está conformada por un preámbulo y 7 artículos.
El primero de ellos nos habla sobre el poder legislativo, el segundo el poder ejecutivo, el tercero el poder judicial, el cuarto los poderes Estado y límites, el quinto el proceso de enmienda, el sexto el poder federal y el séptimo sobre la ratificación. También contiene 27 enmiendas, de las cuales también se le conoce como a las 10 primeras como Carta de Derechos o Bill of Rights, que fueron adoptadas el 13 de noviembre del año 1791 y en donde se garantiza la libertad de expresión, de religión, de prensa, el derecho de reunión, el derecho de presentar demandas al gobierno y varios derechos individuales sobre aspectos procesales y de procedimientos criminales. Tenemos también a las leyes y reglamentos, y entendamos a estos que se integran por todas aquellas normas aprobadas por el Congreso, las legislaturas estatales y los consejos de ciudades y condados en el ámbito federal, estatal y local respectivamente. Más en caso de sufrir un conflicto en su aplicación, el derecho legislado se somete a la revisión e interpretación del Poder Judicial. La aprobación del derecho legislado depende de votos por la mayoría simple o de los miembros del cuerpo legislativo correspondientes a la entidad, ya sea federal o estatal, y se sujeta a la administración o determinación de la autoridad legislativa correspondiente, ya sea el presidente, el gobernador, etc. También tenemos como fuente del derecho americano al Common Law. Bonfield, que es un jurista americano, nos dice que tras la revolución y la posterior independencia, el Common Law británico solo fue americanizado, ya que los nuevos estados lo recibieron en su derecho interno en enmienda, en medida de que no chocara con su derecho, ya que actualmente su ley suprema es la Constitución. El derecho común inglés poco a poco fue aceptado, pero se vio superado por la legislación americana, que modificaba y desarrollaba los precedentes del nuevo derecho común, dejando paulatinamente al lado el derecho común recibido y adoptando propiamente el suyo. Entonces, entendamos que el derecho común inglés y el actual derecho común norteamericano pertenecen a la misma familia jurídica. Sin embargo, cada uno fue adoptado y adaptado a las necesidades jurídicas del presente. También como fuente americana tenemos a la jurisprudencia o case law, que esta es realizada por los jueces, en que su autoridad deriva de la regla de la obligatoriedad del precedente judicial o como se le conoce stare decisis. Estos precedentes jurisprudenciales obligatorios son los dictados por las decisiones de los tribunales superiores y vinculan a los inferiores. Así, los tribunales de menor jerarquía están obligados a los precedentes de los tribunales superiores. Aquí se puede entender que una jurisprudencia establecida en un estado será acatada por los tribunales de ese mismo estado, no de otros. Sin embargo, si en otro estado se presenta no se cuenta con una jurisprudencia acorde a las necesidades que se requieran en el momento, se va a tomar ese precedente de ese otro estado para ponerlo en práctica. Entonces, podemos decir que el derecho americano es un sistema jurídico combinado, que si bien le otorga mucha importancia a los precedentes, pero también hace un énfasis en la interpretación y el desarrollo de la ley mediante las decisiones judiciales. Así es entonces que es de suma importancia el método de casos y la técnica de los precedentes judiciales para conocer del derecho americano. Podemos concluir entonces que a través de las fuentes del derecho, ya sea mexicano o americano, vamos a entender el origen de las leyes, cómo ha sido su evolución y así también cuáles fueron los factores que fueron tomados en cuenta para la redacción de estas nuevas leyes actuales. Con esto podemos tener una perspectiva de efectos de su aplicación a nuestra sociedad actual. Entonces, espero que esta información les sea de mucha utilidad. Aquí les dejo algunas de las bibliografías que tomé como referencia para la elaboración de esta presentación. Muchas gracias.